Buenas tardes. Mi nombre es Rabino Jorge Gendra y esta tarde les voy a presentar recursos sobre paleografía del periodo colonial español que se encuentra en online. Quiero hacer una presentación un poco sobre qué es paleografía y después vamos a ver los recursos que hay. Voy a empezar con el compartir mi PowerPoint. Ahí está. Y como pueden ver, el título de PowerPoint es Escrituras antiguas en la era de Internet. Y es que realmente hoy en día pues tenemos la irrupción de las nuevas tecnologías en la enseñanza académica, en la enseñanza universitaria y también en nuestro campo de genealogía. Entonces, voy a continuar. ¿Cuáles son mis objetivos durante esta presentación que he prometido que va a ser corta? Primeramente, quiero hacer una breve descripción sobre qué es la paleografía. Después quiero hablar de los medios tradicionales en los que hemos estado enseñando paleografía hasta ahora. También vamos a tratar del problema de las consecuencias de la irrupción de las nuevas tecnologías y finalmente va a ser una presentación de recursos para el estudio de la paleografía del periodo colonial español. No voy a tratar otros tipos de paleografías, ya que normalmente yo trabajo en el área del suroeste americano o de lo que era el virreinato de la Nueva España y por lo tanto pues es el tipo de documentos que encontramos en los archivos locales. Entonces, por eso he decidido centrarme específicamente en esta área. Aunque veremos en los recursos que les voy a presentar, veremos también un par de otras escrituras que considero interesantes y una de las páginas web está muy bien hecha, o sea que también mérito a quien lo hizo. Entonces, ¿qué es paleografía? Seguramente ustedes habrán oído el término paleografía. El término paleografía es un término técnico que proviene del griego palaios, que significa antiguo, y grafos, que significa escritura. Entonces se trata del estudio de la escritura antigua. Porque, como sabemos, la escritura ha evolucionado de acuerdo con el tiempo y de acuerdo también pues, con otras cuestiones que vamos a tratar ahora. A un nivel elemental, la paleografía sería básicamente pues, aprender los mecanismos de lectura que hemos tenido pues, para entender un texto del 1500, del 1600, del 1700. Básicamente ese sería, pues como digo, el nivel elemental. Hay un nivel más complejo que sería el nivel analítico, que también para nosotros los genealogistas es muy importante, porque no solo se trata de vaciar los datos del nacimiento, de la defunción o del matrimonio, sino que también hay una invitación a hacer un análisis del documento que nos enseña sobre la vida de esa persona, nacimiento, el curso de la vida y el curso de la muerte. Si tenemos un testamento, pues veremos mucho más documentación. Entonces, la paleografía, especialmente también para los genealogistas, es, desde mi punto de vista, implica estas 5 o 6 preguntas. ¿El qué? No se trata tan solo de un estudio del alfabeto y del lenguaje, sino que tenemos que entender que la paleografía implica también pues, un mundo de abreviaturas, un mundo de un lenguaje técnico que se aplica al mundo notarial o al mundo eclesiástico o a otros tipos de documentación que podamos encontrar. Otra pregunta que nos podemos hacer es el cuándo. Se trata de ver una visión global del documento, no solo también con la datación. Por ejemplo, en 1500, por ejemplo, el caso más típico o que siempre menciono son dos. Voy a ponerles dos ejemplos. Cuando Santa Teresa de Jesús muere el día en que termina el calendario juliano y empieza el calendario gregoriano. Entonces, cuando muere ese día, pasan 15 días, o sea, técnicamente pasarían 15 días porque hubo un cambio en el calendario y bueno, pues eso es importante notarlo.
O, por ejemplo, también solemos decir que Shakespeare y Cervantes, Miguel de Cervantes, murieron el mismo día. Si bien es cierto que murieron en el mismo día, sería la misma fecha, pero no el mismo día, porque en ese momento, por ejemplo, Inglaterra aún seguía con el calendario juliano, mientras que en la corona española ya se había pasado al calendario gregoriano. Volvemos otra vez a esa diferencia de 15 días. Entonces, aprender problemas de datación pues es importante, por ejemplo. También, por ejemplo, lo es la historia del papel. Hay una clara relación entre lo asequible que es el papel y el desarrollo de la escritura. Y vamos a tratar esto cuando hablemos de la procesal encadenada, porque es divertido que en aquel momento pues la procesal encadenada es un tipo de letra que se expande porque el papel se cobra tanto la pieza, porque recordemos que el papel lleva un sello de la corona y el papel, digámoslo así, pues hay que pagar el timbre por cada folio de papel. ¿Dónde? No solo nos importa saber dónde está el registro, sino también nos importa saber dónde, por ejemplo, nació la persona o en qué área geográfica se movió. Se puede tratar, por ejemplo, de una dispensa que esté en los archivos de Guadalajara, en una dispensa matrimonial que esté en los archivos de Guadalajara, pero que realmente pues, trate de la vida de una persona que estuvo en Monterrey o en Chihuahua o acá en Nueva México. El cómo. Es importante, por ejemplo, saber también la técnica de la formación de la escritura. El soporte, papel, qué tipo de papel, dónde venía. Las marcas de agua, por ejemplo, nos indican si, por ejemplo, hemos perdido la datación, el documento está incompleto, o sea, le falta un trocito de papel y ese trocito de papel pues tiene que ver con la fecha, una pista nos la dará, por ejemplo, el timbre o la marca de impresión, la marca de agua del fabricante del papel. Existen catálogos donde todas estas marcas de agua están, por ejemplo, catalogadas y podemos saber pues, aproximadamente la fecha en que se produjo ese folio de papel. Otra cuestión importante son, por ejemplo, las tintas, la calidad de las tintas o cómo se producen las tintas. Hoy en día estamos acostumbrados a tintas que son de carácter comercial y que tienen una fórmula estándar. Pero en aquel momento las tintas se producen con componentes férreos que pueden ser mucho más ácidas y eso es lo que da ese tono marrón, si han visto en los documentos, eso es lo que da ese tono marrón a la tinta y a veces incluso se puede producir una tinta que sea demasiado ácida que se coma el papel y que a lo largo, yo he visto documentos que básicamente hay que poner un folio por debajo para poder leer el pedacito que se ha comido el ácido de la tinta. O, por ejemplo, otra cuestión, los documentos siempre van a estar escritos en lo que sería, en principio, tinta negra. ¿Por qué? Porque se sabía que la tinta con el tiempo se desvanece y entonces una tinta azul va a desvanecerse mucho antes que una tinta de color negro. De ahí viene que, por ejemplo, pues que las tintas o los soportes como el papel o los instrumentos también sean algo que se tenga que tomar en cuenta en el momento de aproximarse al documento. ¿El quién? ¿Cuál es el ambiente en el que escribió esa persona? ¿Se trata de un párroco que iba de parroquia en parroquia visitando diferentes parroquias, diferentes iglesias y cada X meses pues pasaba por la misma iglesia? ¿O se trata de alguien que estaba fijo ahí? Por dar un ejemplo. ¿Y a qué ambiente social pertenece esa persona? Y después, ¿cuál es la razón por la que se considera importante conservar ese texto, ese documento ahí? En todo eso, pues hay una aproximación mucho más global y como genealogistas a veces tenemos que tener una aproximación mucho más global al texto que una simple y mera lectura mecánica y transcripción mecánica del documento. Porque la otra cosa que es importante es que si bien el análisis analítico es interesante para historiadores y para filólogos, lo que nos interesa también es la historia social de la cultura escrita que está por detrás del documento. El documento nos habla de una vida y de una cultura. Y en el momento en que estudiamos la vida de una persona, tenemos que recordar que la persona no son datos puramente, sino que la persona pues es una vida de una persona que hay que honorar y que hay que honrar, que nació,
creció, se casó, tuvo hijos y murió. Y cuando presentamos, creo que cuando hacemos la presentación de la historia familiar a quien nos ha encargado la genealogía, por ejemplo, pues es importante también poder presentar esos detalles que no son mecánicos, sino que contextualizan mucho más y ayudan a entender por qué el ancestro tomó tal decisión o se mudó a tal sitio o hizo tal o cual cosa. Todo eso pues facilita un poco más la función del genealogista. ¿Cómo se ha estudiado hasta ahora la paleografía? Pues, por ejemplo, cuando yo estudié, básicamente, pues lo hice con un manual, un maestro, y lo que se ha hecho normalmente pues ha sido cursos especializados para historiadores, archiveros, filólogos y también genealogistas. Entonces, este sistema pues tiene sus pros y sus contras. Se trata de un sistema pues, que es muy tradicional y que básicamente pues, es de arriba abajo, que hay un maestro que imparte el conocimiento y el alumno aprende junto al maestro a cómo hacer la lectura y cómo aproximarse al documento. Esto ha sido hasta ahora como lo hemos hecho. Ha sido un mundo pues, muy académico, ha sido un mundo pues, bastante, iba a decir, pues, bastante cerrado, no por voluntad, sino porque ha estado mucho más en los límites del conocimiento. Poca gente conoce pues, cómo funciona la paleografía, por ejemplo. ¿A dónde vamos? Básicamente, desde la aparición de Internet en los años 90 y ahora ya con la pandemia, las cosas se han acelerado muchísimo más. Y hemos visto la irrupción de las nuevas tecnologías y lo que en los últimos, y voy a decir, pues 10 años hemos llamado humanidades digitales. También hemos visto la aparición de cursos online y todo eso pues, ha afectado, evidentemente, el mundo académico ha tenido mucho interés en esos nuevos modelos y ha afectado pues, a cómo se hace la enseñanza. La pregunta que nos hacemos como educadores es si se trata tan solo de tomar el modelo que teníamos en libro y en papel y pasarlo a un soporte diferente, a un soporte digital, o si con ese soporte digital vamos a hacer cosas nuevas. Entonces, es un poco por ahí también, eso es una pregunta mucho más general para aquellos que se dedican también a la educación, para tener en cuenta. Entonces, voy a pasar, y aquí vemos, por ejemplo, de la Universidad de Brighton Young University, que tiene cursos especializados en historia de la familia y en genealogía. Aquí vemos, por ejemplo, pues una presentación, lo que sería pues tradicional en el sentido de decir una lista de recursos con libros, artículos y links y ligas de materiales que están online. Otro ejemplo sería el que tengo a continuación, que es de la Biblioteca Nacional de España, donde también en la sección de genealogía y heráldica, pues nos presentan una serie de materiales que están impresos, o sea que es soporte papel, soporte libro, es el sistema tradicional. Básicamente, pues es una serie de ligas o es una serie de números de referencia para ir a la biblioteca y consultar el libro. Pero a partir de aquí, pues claro, hemos entrado ya, como estamos diciendo, en las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías están para quedarse y han afectado, pues evidentemente han afectado al mundo educativo y al mundo académico. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esas humanidades digitales? Bueno, en primer lugar, hay mucho más acceso a la red, a materiales y estudios paleográficos. Materiales, o sea, por ejemplo, podemos consultar en el portal de archivos españoles, podemos consultar pues, el Archivo General de Indias o en el Archivo General de la Nación de México, pues hay una sección de documentos digitalizados. También pues, hemos visto la aparición y la creación de herramientas para la práctica de la paleografía, que es un poco pues, lo que vamos a tratar ahora. Y también otra cuestión que ha habido ahí es la aparición del juego, del juego, del aprender jugando, como herramienta para la enseñanza de la paleografía, que eso también me ha resultado muy interesante. Donde pues ahora pues aprender
es divertido y además está al alcance de todos. Por lo tanto, las humanidades digitales han tenido, pues, como tuvo la imprenta de Gutenberg, pues ha tenido un sentido de democratización de ese saber y de ese conocimiento. Y ha abierto las puertas de la academia, pues las ha abierto a quien quiera aprender y, bueno, pues eso es eso lo que estamos haciendo ahora. Entonces, esta es una presentación súper breve de 1000 años de escritura castellana. ¿Por qué escritura castellana? Porque, como hemos dicho antes, la aproximación al documento tiene que ser global. Por lo tanto, la lengua en la que está escrita el documento importa. ¿Por qué importa? Porque van a haber una serie de abreviaturas que van a ser comunes para cada lengua románica, cada lengua romance. Y en este caso, pues la castellana va a tener una serie de abreviaturas que van a ser para ella. La portuguesa tiene otra serie de abreviaturas que son particulares para ella, como también han ido desarrollando a nivel histórico, pues se han ido desarrollando diferentes tipos de escritura, como veremos a continuación. Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos normalmente, no voy a hablar de la paleografía latina, sino que voy a empezar ya hablando de la escritura uncial y o carolingia. Carolingia, merovingia, visigótica, depende de dónde nos estemos moviendo, en qué área geográfica. Básicamente, aquello es un apunte general, hacia cuando Carlomagno se convierte en emperador del Sacro Imperio Romano, básicamente encarga la creación de un tipo de escritura que sea económica y que sea fácil de entender. Porque estamos hablando, pues eso, de que hay la idea de un imperio y un imperio tiene que tener una lengua, en este caso continúa siendo el latín, y una escritura que sea común para toda la administración. En este momento no tenemos el soporte papel, estamos todavía hablando de pergamino. Por lo tanto, se tiene que buscar un sistema de escritura que sea económico. Entonces tenemos la uncial o carolingia, que de ahí le viene el nombre de carolingia, porque vino por mano de Carlomagno. Después, durante los siglos 9, 10, 11, 12, empezamos a ver la escritura gótica. La escritura gótica, pues, si lo tenemos presente, es aquella escritura que cuando la leemos, pues es muy, muy abarrotada, es una gran mancha de tinta en muy poco espacio, es muy económica y volvemos otra vez. El soporte no es papel, sino que es pergamino y por lo tanto lo que hay que hacer es economizar tanto como se puede el papel, el pergamino, el soporte y en ese caso pues interesa decir mucho en muy poco espacio. Por eso el tipo de escritura va a ser mucho más pues abigarrado, mucho más empaquetado ahí y la impresión de cuando uno lee un documento en escritura gótica pues es que es algo muy, muy espeso, muy negro, muy espeso, hay mucha tinta. Pero, como estábamos diciendo, el proceso histórico de cada zona pues tiene su importancia. En este caso, a partir del siglo XII, y no voy a entrar en muchos pormenores, empezamos a ver en Castilla la aparición de lo que llamamos la escritura cortesana. La escritura cortesana va a llegar a su pleno desarrollo durante la época del reinado de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Se trata de un sistema de escritura que sea común para el imperio. Por ejemplo, recordemos que cuando Antonio de Nebrija publica su gramática de la lengua española, en su introducción especifica y dice a la reina, si vamos a tener un imperio que está creciendo, si vamos a tener reinos que están creciendo y se están desarrollando, es por lo tanto normal que vayamos a tener una lengua común para la administración. Y a partir de ahí pues aparece la gramática de la lengua castellana, la primera gramática de la lengua castellana, que tiene pues la idea de unificar pues la gramática y que haya una sola lengua para todo el imperio, para que no se vaya a fraccionar el imperio. De la misma forma pues aparece una escritura cortesana. Esa escritura cortesana va a entrar después en una evolución posterior que es la llamada escritura procesal. La escritura procesal que es la que encontramos en el periodo colonial español, va a terminar desarrollándose en la escritura procesal encadenada. Que esa es es divertida, pero es muy endiablada. ¿Por qué? Porque aparece en un momento determinado, aparece una normativa que permite a los notarios cobrar por el número de página. Entonces, ¿qué pasó? Que los notarios, que son muy listos, empezaron a estirar las palabras. Y entonces vemos que
al señor Don P. el renglón siguiente, Pedro. Claro, entonces de esta forma, un documento que cuando lo leemos en el documento original tiene como 40 páginas, cuando hacemos la transcripción a máquina se nos quedan 10 o en 15 páginas, porque es una elongación de la palabra de forma artificial. ¿Qué pasó? Que el sistema se convirtió ya se abusó tanto del sistema que cuando los documentos llegaban a la sede central en la península, en Madrid, pues básicamente la lectura resultaba muy complicada, porque cada notario, y recuerde que en este momento, pues las normas de ortografía no están todavía muy fijadas. Cada uno pues tenía cada escribano, cada notario tenía sus propias abreviaturas, su propia manera de escribir, como hoy en día, y entonces pues eso proporcionaba un problema clarísimo de entender la escritura. Posteriormente se entra en la escritura, a partir de ahí, cuando esto se convierte ya muy complicado, entra ya la escritura itálica, que es un poco ya mucho más parecida a lo que conocemos hoy en día, y después pues ya tenemos la inglesa, que es lo que conocemos. Entonces vamos a pasar ya a la siguiente. Esta la tengo aquí, es Escritura Visigótica. Es una página que me encanta, está muy bien hecha y los materiales que tienen pues son fantásticos. Como ven, pues está en lengua inglesa, o sea, es accesible a cualquiera que hable el inglés y tiene un curso de paleografía. Básicamente es todo lo que usted quiso saber sobre la escritura visigótica. Tiene un montón de fotografías, tiene un montón de facsímiles de documentos. Me parece que está muy bien hecha y lo quería mencionar precisamente porque habla también, o sea, tiene un curso muy práctico y muy pedagógico sobre paleografía. Paleografía básicamente visigótica, que aquí en América pues no vamos a encontrar absolutamente nada visigótico, pero me ha parecido muy interesante mencionarlo. Entonces ya nos empezamos ya a acercar pues mucho más a nuestro periodo y digamos que Theleme fue una de las primeras páginas web que aparecieron dedicadas al tema de la paleografía. Básicamente esta página fue creada por la École Nationale de Chartres y la Sorbonne, la Sorbona. Y básicamente, pues lo que tenemos es una colección de documentos que podemos seleccionar cualquier documento y cuando seleccionamos el documento, ¿qué es lo que nos pasa? Tomamos el cursor y si movemos el cursor encima de una de las líneas, nos aparece la transcripción directamente de la línea. No tiene mucho más misterio, no es mucho más complicado, pero sí que nos permite pues, ejercitar lo que hayamos aprendido en nuestras clases de paleografía. Lo que también es muy interesante es que tiene una sección de diccionario de abreviaturas. En paleografía, y esto quiero mencionarlo aquí para quien no tenga mucha experiencia, no solo es la escritura de la letra, sino que también hay una serie de conjunciones, hay una serie de abreviaturas y hay una serie pues, de tecnicalismo, de tecnicalidad, de términos técnicos que aparecen por ahí. Perdón porque ahora se me cruzó el inglés por el medio. Otra página web que es muy interesante es Scriptorium. Está creada por la Universidad de Barcelona, que es mi alma mater, es donde hice mis estudios, y está en catalán. Tiene una colección de facsímiles, es muy limitada, pero tiene tiene ejercicios de corrección, de autocorrección. Y eso va a ser muy importante. Entonces, cubre la escritura carolingia, la escritura gótica y la escritura humanista. Y entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente es parecido. Hay una serie de facsímiles donde podemos ir y podemos poner en práctica, a través de la transcripción, podemos ir en práctica los documentos. Y después, mucho más interesante, tiene esta sección de ejercicios de tipología de abreviaturas. Y entonces, pues aquí, en plan de cuestionario, pues tenemos nos muestra, aquí, como vemos, nos muestra una abreviatura
y después pues, nos da a escoger opción A, opción B o opción C. ¿Qué significa esa abreviatura? Y entonces, pues, bueno, pues es un ejemplo de ejercicio con autocorrector, lo cual pues me parece muy importante, muy interesante para quien quiere poner en práctica el aprendizaje, lo que ha aprendido en paleografía. Otra página en francés es Castellani. Castellani, aunque no es de esta área, es del área francesa, continúa siendo lo mismo, continúa siendo, pues eso, como vemos aquí, una selección de textos que van desde el 1200 al 1300, a finales del 1300, casi bien a 1400, y es una colección interactiva de documentos donde hacemos exactamente lo mismo. Escogemos un facsímil y después, con el cursor, si vamos encima de la palabra, nos aparece la palabra en un zoom. También aparece la transcripción y también aparece una transcripción y también nos aparece pues el ejercicio, que es lo que nos invita aquí. Cuando hacemos la transcripción, nos invita a jugar. Es decir, aparecerán una serie de casillas debajo donde nosotros vamos a introducir la transcripción. Y lo que es más interesante, si entendemos bien el texto que estamos escribiendo aparecerá en verde. Pero si no hemos entendido bien el texto que hayamos transcrito aparecerá en rojo. Evidentemente, verde quiere decir que lo hemos entendido correctamente, rojo significará que no lo hemos comprendido correctamente. Otro curso de paleografía es el curso de paleografía latino-hispanoamericana. Este está basado en Argentina y básicamente pues es muy simple. Son 25 láminas con 25 láminas con copia del documento. Como pueden ver, la copia del documento es muy pobre, es difícil de leer y después pues aparece a página seguida, aparece la transcripción. No tiene más misterio. Este es otro recurso que tenemos para poner en práctica el aprendizaje de la paleografía. A partir de aquí voy a pasar ya a la próxima. Esta es quizá la más interesante. Está en inglés, como pueden ver. Es la Spanish Paleography de City University of New York, del Dominican Studies Institute. Es súper interesante y está muy bien porque es de un uso muy simple, muy facilitado. Volvemos otra vez al mismo sistema. De la colección de facsímiles que tienen, escogemos un facsímil y cuando ponemos el cursor encima de una palabra, como por ejemplo en este caso, no solo vemos la descripción del documento, sino que también nos dará la transcripción si se trata de una ligatura, de una abreviación, si se trata de un numeral, etcétera, etcétera. Lo que es muy interesante y es muy fácil y después es muy fácil de usar, como pueden ver, y después, como pueden ver, también aquí tenemos la posibilidad de bajarse la copia del texto, podemos bajarnos la transcripción en PDF y podemos bajarnos el alfabeto correspondiente a ese documento, también en PDF, lo cual pues es muy interesante. Finalmente vamos a empezar, pues ya casi estamos, otra vez de la Brigham Young University. Aquí tenemos en la página de Historia Familiar, tiene un tutorial sobre cómo hacer genealogía con documentos hispanos del periodo colonial. Es básicamente pues es un manual con explicaciones muy didácticas y prácticas de cómo acercarse al texto y al documento. Entonces, vemos, por ejemplo, consejos útiles, idioma, cómo funciona el español, abreviaturas, números, listas de apellidos, cómo funciona el tema de apellidos en español dentro de la cultura hispana. Tenemos después escritura del español, alfabetos, y el cuadro de letras que vamos a encontrar principalmente, y después tenemos pues documentos, como es un documento del registro civil, registros parroquiales y registros notariales.
Y finalmente tenemos el diccionario de abreviaturas novohispanas. Básicamente esto es de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Y también, pues volvemos otra vez, es muy fácil, es muy interesante porque nos ofrece, como pueden ver, con copia del documento, nos ofrecen nos ofrecen el tratamientos y fórmulas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos abreviaturas castellanas, tratamientos y fórmulas como a vuestra merced, a vuestra, a vuestra. Los diferentes tipos de abreviaturas que podemos ver y que es principalmente, yo diría, donde existe la dificultad mayor en el momento de aproximarse a la paleografía. Y por último, tenemos Family Search, la sección de paleografía, que también pues, es un buen recurso, que también pues, pueden tener un montón de ligas ahí y pueden aprender sobre cómo practicar la paleografía. Entonces, esta ya es a modo de conclusión. ¿Qué es lo que nos ha enseñado las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías y las humanidades digitales, en este caso, pues nos permiten un fácil acceso a los documentos. Como pueden ver, hay una presentación bastante pedagógica del documento con el uso del código de colores, el cursor. Otra cosa que es muy interesante es, a diferencia de la clase tradicional, es que tenemos una rápida respuesta a nuestra interpretación paleográfica. Mientras que como profesor, pues bueno, pues uno tiene que ir corrigiendo y va pues yendo pues alumno por alumno y siempre pues hay un retraso en la respuesta. Otra cuestión que han traído las humanidades digitales pues ha sido un proyecto de digitalización que hemos visto en España o en México o en otros países, pues es ayuda a la divulgación científica, ayuda al estudio y ayuda a la investigación, evidentemente. Otra cuestión que hemos visto, pues que hemos ido súper rápidos, y ya lo sé, es esa cuestión de aprender jugando. El uso de colores, el verde, el rojo, y esa invitación al juego, al aprender como juego. Que eso, pues, dentro del mundo académico universitario, pues que evidentemente pues, no es tan corriente. La cuestión de si las humanidades digitales y ese método de aprendizaje va a venir a sustituir el aprendizaje tradicional. Mi respuesta es no. Yo lo veo como complemento, pero no como sustitución. Porque en el fondo siempre vamos a tener la interacción maestro-alumno, el maestro como quien tiene mucha más experiencia en el manejo de los textos, en la historia de la escritura y tiene pues mucha más experiencia en el mundo del archivo. Y después también es la aproximación al documento. La aproximación al documento tiene que ser al documento real. Una cosa que siempre he aprendido es, por mucho microficha o por mucha digitalización, siempre es recomendable, si se hace un estudio exhaustivo de un manuscrito, pues siempre es recomendable hacer una visita al archivo y ver el manuscrito en físico. Porque una cosa es verlo en la pantalla, pero otra cosa es verlo en físico, porque la estructura del libro nos va a ayudar a entender por qué ciertas cosas se hacen de cierta manera en ese libro. Porque, volvamos a repetir, el soporte también va a marcar ciertas conductas del escribano en el momento de hacer la escritura. Pues nada, con esto pues ya terminamos. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido una presentación súper rápida. Si tienen alguna cuestión o algún comentario, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo y yo con mucho gusto pues les atenderé en lo que pueda. Mi nombre es, soy el rabino Jorge Gendra Molina y mi dirección es rabbi.gendra@gmail.com y aquí tienen mi teléfono de contacto. Una vez más, muchas gracias por su atención y espero, si hay comentarios, pues por favor, no duden en hacérmelos.